Y entonces ahí aprendí que nosotros obedecemos a una consigna. La consigna decía que debemos de estar ocultos 9 periodos de 52 años. Si la conquista o la invasión fue en 1521, pasaron los 9 periodos y se cumplió en 1989. Lo que quiere decir que tenemos de que se acabó la consigna 36 años para dar a conocer lo que nosotros somos. La mayoría no se da cuenta que estuvimos en resistencia, pero este país, ¿cómo se llama? Se llama México. Sigue teniendo una palabra mexica. Y todos, sin excepción, ¿saben qué quiere decir esto? ¿Pueden leer esto? Esta es una orden guerrera. ¿Alguien lo puede leer? ¿Sabe qué dice aquí? Pues no, los que estuvieron conquistados seguro no saben porque ellos creen que se escribe con letras como estas. Pero los antiguos mexicanos escribimos así. Y entonces, ¿quieren que se lo lea? Sí. Bueno, antes de leerlo, quiero que sepan que todos los que vivimos en México somos guerreros, porque en este país, en esta tierra, sin excepción, era una forma de vivir. Y entonces, cuando llegan todos los sistemas de todo el mundo, los adoptamos porque somos guerreros. Todos, sin excepción, tenemos esa forma guerrera. Pero, como les decía, se guardó aquí en México y ahora a nosotros nos toca compartírsela. Y eso es nuestro trabajo. Nosotros hacemos Yaoyotli, que es un sistema de arte marcial mexica y que está ahí en las piedras. Si ustedes van al Museo de Antropología, así como les estoy diciendo que está Amostli, esta escritura, ahí están todas las escrituras. Pero ustedes no van a poder ver piedras porque no saben leer mexica.